En el crepúsculo de un imperio que había dominado el mundo durante siglos, las murallas de Roma ya no parecían inexpugnables. Las legiones, sombras de su antigua gloria, se enfrentaban a un mundo en llamas. Desde las estepas del este surgía una fuerza imparable, un torbellino de jinetes liderado por un hombre cuyo nombre se susurraba con pavor: Atila, el Uno. Emperadores débiles y cortesanos corruptos observaban con terror cómo el azote de Dios se acercaba, amenazando con borrar 1000 años de historia. Pero en medio del caos y la desesperación, se alzaba una figura solitaria, un hombre forjado en la adversidad, que conocía al enemigo porque había vivido entre ellos. No era un emperador, pero ostentaba un poder mayor que el de cualquier César de su tiempo. Su nombre era Flavio Aecio. Esta es la historia del último gran general de Roma, el estratega que se atrevió a mirar a Atila a los ojos y reunir a los enemigos de ayer para salvar el mañana. La historia del hombre que detuvo el fin del mundo. A comienzos del siglo V, el Imperio Romano de Occidente era una sombra de su antigua gloria. Sus fronteras, una vez infranqueables, se desmoronaban bajo la presión incesante de pueblos que los romanos llamaban, con una mezcla de temor y desdén, bárbaros. El año 410 había dejado una cicatriz imborrable en la psique romana. La propia ciudad eterna, Roma, había sido saqueada por los visigodos de Alarico. El trauma resonaba en cada rincón del imperio, una prueba humillante de que ni siquiera el corazón del mundo era invulnerable. El poder ya no residía en las majestuosas colinas de Roma, sino en la pantanosa y fácilmente defendible ciudad de Rávena. Desde allí, el emperador Honorio gobernaba un dominio que se encogía día a día. Galia, Hispania, Britania, el norte de África. Vastos territorios se perdían o caían en un estado de autonomía caótica, gobernados por generales ambiciosos o reyes bárbaros que antes servían a Roma y ahora se servían de ella. La corte imperial era un nido de intrigas, un escenario donde eunucos, burócratas y generales competían por el favor de un emperador débil. En este mundo crepuscular, la lealtad era una mercancía y la traición una herramienta de ascenso. La supervivencia del imperio no dependía de la majestuosidad de sus leyes o la fuerza de sus legiones menguantes, sino de la habilidad de hombres despiadados para forjar alianzas frágiles y navegar corrientes políticas mortales. Es en este crisol de decadencia y desesperación donde nace nuestra historia. Alrededor del año 391, en la ciudad fronteriza de Durostorum, en la provincia de Mesia, vino al mundo un niño llamado Flavio Aecio. Su linaje representaba la compleja realidad del imperio tardío. Su padre, Flavio Gaudencio, era un general de origen escita que había ascendido a los más altos rangos del ejército romano, un bárbaro romanizado que defendía las fronteras. Su madre era una aristócrata romana, rica e influyente, que le proporcionaba las conexiones y el prestigio de la vieja nobleza itálica. Aecio era, desde su nacimiento, un puente entre dos mundos, el de la disciplina militar de las fronteras y el del poder refinado de la corte. Creció en un entorno donde las noticias de incursiones y batallas eran tan comunes como los debates filosóficos. Vio de primera mano cómo el imperio dependía cada vez más de soldados y líderes de origen no romano para su defensa. Sin embargo, ni su noble cuna ni la reputación de su padre podían protegerlo de las realidades de la diplomacia de su tiempo. En un imperio que aseguraba tratados no con tinta, sino con la vida de sus hijos, el destino del joven Aecio estaba a punto de dar un giro drástico. Sería enviado lejos de casa, no como un conquistador, sino como una garantía, un peón en el gran juego de la supervivencia imperial,
un rehén cuyo viaje a lo desconocido marcaría el comienzo de una educación que ningún tutor en Roma podría jamás impartir. El viaje del joven Aecio lo alejó de la familiaridad de las villas romanas y lo sumergió en un mundo completamente diferente. Su primer destino fue la corte itinerante de Alarico, el rey de los visigodos, el mismo hombre cuyo nombre provocaba escalofríos en Rávena. Para un niño de la aristocracia romana, educado en la literatura latina y la retórica, el campamento godo debió parecer un lugar de una crudeza abrumadora. Sin embargo, Aecio no era un prisionero en el sentido tradicional. Era un rehén de alto valor, un pignus, una prenda de paz. Su tratamiento era acorde a su estatus. Vivía entre la nobleza goda, compartiendo sus comidas, escuchando sus consejos de guerra y observando su sociedad desde dentro. Esta experiencia forzosa se convirtió en una educación sin precedentes. Mientras sus pares en Roma estudiaban las campañas de César en los libros, Aecio aprendía sobre tácticas militares directamente de los guerreros que habían desafiado a las legiones. Aprendió su lengua, comprendió su código de honor basado en la lealtad a un líder y fue testigo de la feroz independencia que los caracterizaba. Observó cómo Alarico mantenía unida a una confederación de clanes a través de la fuerza de su personalidad y la promesa de botín. Vio sus fortalezas, su temible carga de caballería y su destreza en el combate individual. Pero también percibió sus debilidades, las rivalidades internas y una logística que dependía del saqueo constante. Esta inmersión profunda le proporcionó una perspectiva que ningún otro general romano de su generación poseería. Para la mayoría de los romanos, los godos eran una horda sin rostro. Para Aecio, se convirtieron en personas, con nombres, ambiciones y vulnerabilidades. Sabía cómo pensaban, qué los motivaba y, lo más importante, cómo negociar con ellos. Pero su tiempo como rehén no había terminado. Las alianzas políticas cambiaron como arenas en el desierto, y Aecio fue transferido de los visigodos a un poder aún más temido y enigmático para los romanos, los hunos. Si la corte de Alarico había sido un mundo ajeno, el campamento de los hunos era como llegar a otro planeta. Dejó atrás las estructuras de poder relativamente familiares de los germanos para adentrarse en las vastas y abiertas estepas de Panonia. Allí se encontró con un pueblo nómada cuya vida giraba en torno al caballo y al arco. La misma visión de sus jinetes, que parecían fundidos con sus monturas, era suficiente para sembrar el pánico en los ejércitos más disciplinados. Para el joven Aecio, este nuevo cautiverio representaba un desafío aún mayor, pero también una oportunidad única. Estaba a punto de conocer de cerca a la fuerza que, en unas pocas décadas, pondría de rodillas a todo el continente. En el corazón del poder huno, aprendería lecciones que lo prepararían para su destino, forjando relaciones que un día decidirían el futuro de Roma. La vida en las estepas era dura e implacable, un contraste brutal con el mundo mediterráneo que Aecio había conocido. El campamento huno no era una ciudad, sino un mar de yurtas de fieltro que podía levantarse y moverse en cuestión de horas. El aire olía a cuero, a caballo y a humo de hogueras alimentadas con estiércol seco. Aquí, el poder no se medía en acres de tierra o en mármol, sino en la cantidad y calidad de los caballos y en la lealtad de los guerreros. Aecio, una vez más, se adaptó. Aprendió a vivir según los ritmos nómadas, a soportar los inviernos helados y los veranos abrasadores. Pero más que sobrevivir, prosperó. Dominó las habilidades que definían al hombre huno. Se convirtió en un jinete excepcional, capaz de pasar días enteros sobre la silla, y en un arquero formidable
aprendiendo a disparar el complejo arco compuesto 1 desde un caballo al galope. Estas no eran solo habilidades marciales, eran la clave para ganarse el respeto de sus captores. Los unos valoraban la fuerza y la destreza por encima de todo, y el joven romano demostró poseer ambas en abundancia. Durante estos años, forjó lazos personales que resultarían ser el activo más valioso de su carrera. Se hizo amigo de jóvenes príncipes hunos, cazando, festejando y cabalgando junto a ellos. Es casi seguro que fue durante este periodo cuando conoció a un joven destinado a la grandeza, Atila. Su relación no era de amo y rehén, sino de pares, de jóvenes guerreros que compartían una comprensión del poder y la ambición. Aecio aprendió a ver el mundo a través de sus ojos. Comprendió que los hunos no eran simplemente destructores sin sentido. Eran constructores de un imperio estepario, con una compleja estructura social y una estrategia geopolítica clara. Subyugar a otras tribus y extraer tributos de los imperios sedentarios, como Roma. Observó de primera mano su método de guerra, una combinación de velocidad aterradora, coordinación impecable y una guerra psicológica diseñada para quebrar la moral del enemigo antes de que la batalla siquiera comenzara. Tras años inmerso en esta cultura, Aecio fue finalmente llamado de vuelta al Imperio Romano. Cuando regresó, ya no era el niño que se habían llevado. Era un hombre joven, endurecido por la estepa, con la mirada de un depredador y una mente que albergaba un conocimiento único y peligroso. Hablaba las lenguas de los enemigos de Roma, entendía sus costumbres y, lo más importante, había establecido amistades personales con sus futuros líderes. La corte de Rávena, con sus ceremonias bizantinas y sus intrigas susurradas en pasillos de mármol, le debió parecer extraña y vulnerable. No podían comprender al hombre en que se había convertido ni el valor del conocimiento que traía consigo. Mientras ellos veían a los bárbaros como una amenaza monolítica que debía ser combatida, Aecio los veía como un conjunto de pueblos con intereses diversos, que podían ser negociados, divididos o incluso utilizados. Roma no lo sabía aún, pero el hombre que acababa de regresar no solo sería su mejor general, sería el único capaz de entender y enfrentar la tormenta que se avecinaba. De vuelta en el corazón del imperio, Aecio se encontró con un panorama político tan peligroso como cualquier campo de batalla. Su profunda comprensión de los pueblos bárbaros era un arma de doble filo. Lo hacía indispensable, pero también objeto de una profunda sospecha por parte de la élite romana tradicional. No perdió el tiempo. Utilizando las conexiones personales que había forjado durante sus años como rehén, comenzó a construir su base de poder. Su herramienta más potente y controvertida fue su relación con los hunos. En una época en que el ejército romano sufría de una crónica escasez de efectivos, Aecio hizo lo impensable. Reclutó a contingentes de mercenarios hunos, los jinetes más temidos del mundo, para que lucharan bajo su mando y por los intereses de Roma. Con estas tropas rápidas y letales, Aecio inició su ascenso meteórico. Nombrado Magister Militum per Gallias, o comandante en jefe de las Galias, se dedicó a restaurar el orden en la provincia más grande y caótica del Imperio de Occidente. Durante casi una década, Galia se convirtió en su tablero de ajedrez. Libró exitosas campañas contra los visigodos cerca de Arles y Narbona, conteniendo su expansión. Repelió a los francos que cruzaban el Rin y aplastó las revueltas de los campesinos bagaudas. Su genio no residía solo en la táctica militar, sino en una diplomacia implacable. Era un maestro en el arte de dividir para vencer, enfrentando a una tribu bárbara contra otra,
forjando alianzas temporales y rompiéndolas cuando le convenía. Para muchos, era el salvador de Galia, el único capaz de mantener la precaria autoridad romana. Pero su creciente poder y sus métodos poco ortodoxos le granjearon enemigos poderosos. El principal de ellos era el conde Bonifacio, gobernador de la diócesis de África, la provincia más rica y el granero del imperio. Bonifacio era también un general competente, pero representaba a la facción más tradicionalista de la corte. La rivalidad entre Aecio, el pragmático que utilizaba a los bárbaros, y Bonifacio, el general más convencional, se intensificó hasta convertirse en una lucha por el alma del ejército. La emperatriz regente, Gala Placidia, desconfiando de la ambición de ambos, avivó las llamas del conflicto. La tensión finalmente estalló en una guerra civil abierta. Aecio, declarado enemigo público, marchó desde Galia hacia Italia con sus tropas, incluyendo a sus aliados hunos. Bonifacio, llamado para defender a la corte, cruzó desde África. Los dos ejércitos más importantes del Imperio de Occidente, en lugar de defender las fronteras, se preparaban para aniquilarse mutuamente. En la inminente batalla de Rímini, no solo se decidiría el destino personal de los dos generales, se jugaba el control total de las fuerzas armadas y con ello, el poder fáctico sobre todo el imperio. El premio era el dominio absoluto, pero el coste sería catastrófico. La batalla de Rímini en el 432 fue un enfrentamiento trágico y decisivo. Aunque las fuerzas de Bonifacio lograron la victoria en el campo, él mismo resultó mortalmente herido durante el combate. Su muerte dejó a Aecio como el único poder militar indiscutible en el Imperio de Occidente. Tras un breve exilio entre sus amigos hunos, donde reunió un nuevo y formidable ejército, Aecio regresó a Italia. No llegó como un rebelde, sino como el hombre que Rávena no podía permitirse rechazar. Ante la amenaza de su ejército, la corte no tuvo más opción que ceder. Aecio fue restaurado en sus cargos y elevado al rango supremo de Magister Utriusque Militiae, comandante de ambas fuerzas, y patricio. Con este título, se convirtió en el gobernante de facto del Imperio de Occidente durante las siguientes 2 décadas. El poder imperial residía nominalmente en el joven emperador Valentiniano III, pero la verdadera autoridad era ejercida por 2 personas en un tenso equilibrio: Aecio y la madre del emperador, la emperatriz regente Gala Placidia. Gala Placidia era una de las mujeres más extraordinarias de su tiempo. Hija, hermana, esposa y madre de emperadores, había sobrevivido a secuestros, exilios y conspiraciones. Era una política astuta y una maestra de la supervivencia en la corte. Reconocía que la habilidad militar de Aecio era esencial para la preservación del trono de su hijo, pero también veía en su inmensa ambición y en su control del ejército una amenaza existencial para la dinastía. Su relación fue una de las más complejas de la historia romana. Fue una simbiosis forzada, una alianza de mutua desconfianza. Aecio, desde el campo de batalla, dirigía la defensa del imperio, gestionaba la diplomacia con los pueblos bárbaros y controlaba la política exterior. Placidia, desde los confines dorados del palacio en Rávena, controlaba la administración civil, las finanzas y, lo más importante, la legitimidad imperial. Durante 20 años, jugaron una partida de ajedrez por el poder. Placidia intentaba constantemente socavar la autoridad de Aecio, promoviendo a otros aristócratas y asegurándose de que nunca pudiera acumular suficiente poder como para aspirar al trono. Aecio, por su parte, se aseguró de que el imperio lo necesitara tanto, que nunca pudieran deshacerse de él.
mantuvo el imperio a flote mediante una combinación de victorias militares y acuerdos diplomáticos, cediendo tierras a algunos pueblos bárbaros como federados a cambio de su servicio militar. Mientras esta delicada danza de poder se desarrollaba en Italia, las nubes de tormenta se acumulaban más allá del Danubio. El amigo de juventud de Aecio, Atila, había consolidado su poder, uniendo a las tribus hunas y subyugando a sus vecinos. Su imperio se expandía y su mirada comenzaba a girar hacia el oeste. La relación forjada en la estepa estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más dramática imaginable. El hombre conocido como el azote de Dios marchaba, y solo el último romano se interponía en su camino. Mientras Aecio consolidaba su poder en la Galia, el corazón del imperio occidental en Rávena era un nido de intrigas. La emperatriz regente, Gala Placidia, gobernaba en nombre de su joven hijo Valentiniano III, pero su autoridad dependía de los hombres que comandaban los ejércitos de Roma. Dos figuras colosales dominaban el panorama militar: Flavio Aecio, el maestro de la Galia, y el conde Bonifacio, gobernador de la vital provincia de África. Ambos eran generales competentes y ambiciosos, pero de caracteres muy distintos. Bonifacio era considerado un pilar de la vieja guardia, un católico devoto y un administrador leal, cuya provincia era el granero que alimentaba a Italia. Aecio, por otro lado, era el hombre nuevo, pragmático hasta la médula, con profundos lazos con los hunos y una reputación forjada en las fronteras turbulentas. Su éxito y sus métodos poco ortodoxos generaban tanto admiración como sospecha en la corte imperial. El escenario para la confrontación estaba listo. Solo faltaba una chispa. Esta llegó en forma de susurros venenosos en los oídos de Gala Placidia. Se cree que el propio Aecio o sus partidarios en la corte sembraron la desconfianza hacia Bonifacio. Le advirtieron a la emperatriz que Bonifacio planeaba independizarse en África, mientras que, simultáneamente, enviaban mensajes a Bonifacio, alertándole de que Placidia planeaba eliminarlo. Atrapado en esta red de engaños, Bonifacio cometió un error fatal. Cuando recibió la orden de regresar a Italia, se negó, temiendo por su vida. Para la corte de Rávena, esto fue una prueba irrefutable de traición. En el año 427, Bonifacio fue declarado enemigo público. La tragedia era que ambos hombres habían servido lealmente al imperio, pero la ambición de uno y el miedo del otro los colocaron en un curso de colisión inevitable. Gala Placidia, incapaz de discernir la verdad en medio de las conspiraciones, se vio forzada a tomar una decisión que fracturaría las defensas de Roma. Ordenó que se enviara un ejército a África para deponer a su antiguo general de confianza. Sin saberlo, había encendido la mecha de una guerra civil que no solo decidiría el destino de Aecio y Bonifacio, sino que también dejaría una de las provincias más ricas del imperio vulnerable a una nueva amenaza que emergía al otro lado del estrecho de Gibraltar. La declaración de Bonifacio como enemigo del Estado desencadenó una cadena de eventos catastróficos. Acorralado en África y enfrentando una fuerza expedicionaria romana, Bonifacio tomó una de las decisiones más funestas de la historia de Roma. Buscó aliados y los encontró en los vándalos, una tribu germánica que se había asentado en el sur de Hispania, bajo el liderazgo de su astuto rey, Genserico. En el 429, miles de vándalos cruzaron el estrecho de Gibraltar, no como aliados temporales, sino como conquistadores. Pronto se apoderaron de la provincia, privando a Roma de sus vitales suministros de grano. Mientras África ardía, la situación en Rávena cambió. Gala Placidia finalmente descubrió el engaño que había enfrentado a sus generales
y se reconcilió con Bonifacio. Lo llamó de vuelta a Italia en el 432, restaurando sus títulos y otorgándole el rango de patricio y generalísimo, la misma posición que Aecio ambicionaba. Para Aecio, esto era inaceptable. Se sintió traicionado y marginado. Reuniendo a sus tropas de la Galia, marchó sobre Italia para desafiar a su rival. El enfrentamiento final entre los dos últimos grandes generales de Roma era inevitable. Cerca de Rímini, sus ejércitos se encontraron. No era una batalla entre romanos y bárbaros, sino una lucha fratricida, legión contra legión. La batalla fue feroz, un choque de tácticas y voluntades entre dos comandantes experimentados. Las crónicas cuentan que ambos generales, en un eco de los héroes de antaño, buscaron el combate personal en medio del caos. Al final del día, el ejército de Aecio fue derrotado en el campo. Pero la victoria de Bonifacio fue pírrica y trágicamente breve. Durante el combate había sido herido de muerte, según se dice, por la propia lanza de Aecio. Sobrevivió apenas unos meses, el tiempo suficiente para nombrar a su yerno, Sebastián, como su sucesor y pedirle que nunca hiciera las paces con Aecio. Aunque Aecio había perdido la batalla, había ganado la guerra. Sin embargo, su posición era precaria. Sin un ejército y con enemigos en la corte, se vio obligado a huir, buscando refugio una vez más entre sus viejos conocidos, los hunos. El Imperio Occidental había perdido a uno de sus mejores defensores y exiliado al otro, todo mientras los vándalos consolidaban su reino en África. El exilio de Aecio no duró mucho. Mientras la corte de Rávena, ahora bajo la influencia de Sebastián, el yerno de Bonifacio, intentaba restaurar el orden, Aecio estaba en las tierras del Danubio, haciendo lo que mejor sabía: negociar y reunir poder. Aprovechando sus antiguas relaciones con los hunos, no regresó a Roma como un suplicante pidiendo perdón, sino como una fuerza a tener en cuenta. En el año 433, apenas un año después de su derrota en Rímini, Aecio cruzó los Alpes al frente de un formidable ejército huno. No vino a saquear, sino a negociar desde una posición de fuerza abrumadora. La corte imperial en Rávena, carente de un comandante de su talla y con un ejército incapaz de hacer frente a las hordas de Aecio, no tuvo más opción que capitular. Sebastián fue forzado al exilio, y Gala Placidia tuvo que aceptar al hombre que había desafiado su autoridad. Aecio no solo fue perdonado, sino que recibió el título que tanto anhelaba: Magister Utriusque Militiae, comandante de ambas fuerzas, el rango militar más alto del Imperio Occidental. Para consolidar aún más su posición y cerrar simbólicamente el capítulo de la guerra civil, se casó con Pelagia, la viuda de su antiguo rival, Bonifacio. A partir de ese momento y durante las siguientes 2 décadas, Flavio Aecio se convirtió en el gobernante de facto del Imperio Romano de Occidente. El joven emperador Valentiniano III era una mera figura ceremonial, mientras que Aecio, con el título de patricio, manejaba la diplomacia, las finanzas y, sobre todo, la guerra. Era el pilar sobre el que descansaba todo el edificio imperial. Su gobierno no fue el de un tirano, sino el de un estadista pragmático, que entendía la frágil realidad de su tiempo. Sabía que el imperio ya no tenía la fuerza para dominar, solo para sobrevivir. Su principal objetivo sería preservar las fronteras y mantener el delicado equilibrio de poder entre las diversas tribus germánicas asentadas dentro del imperio. Se había convertido en el escudo de Roma, el único hombre capaz de mantener a raya las fuerzas que amenazaban con destrozarla. Pero mientras aseguraba el corazón del imperio, las provincias exteriores seguían en crisis,
exigiendo su atención constante. Con su poder firmemente establecido en Italia, Aecio dirigió su inagotable energía hacia la provincia que mejor conocía, la Galia. Durante las 2 décadas de su dominio, la Galia fue un mosaico de territorios romanos asediados, reinos germánicos federados y constantes levantamientos. La tarea de Aecio no era la reconquista total, un objetivo ya imposible, sino una gestión de crisis perpetua. Su estrategia fue una compleja mezcla de diplomacia y fuerza militar, a menudo utilizando a un grupo bárbaro para someter a otro. Entre 435 y 439 se centró en el sur. Los visigodos, asentados en Aquitania, intentaron expandirse hacia el Mediterráneo, asediando ciudades clave como Narbona. Aecio, al frente de sus ejércitos, que a menudo incluían contingentes de hunos, los enfrentó repetidamente. No buscaba aniquilarlos, sino forzarlos a regresar a los términos de su tratado como federados, manteniendo así un precario equilibrio de poder. Al mismo tiempo, en el noroeste, tuvo que lidiar con los bagaudas, bandas de campesinos desesperados y desertores que se rebelaban contra la autoridad romana y sus aplastantes impuestos. Aecio reprimió estas revueltas con dureza, pues representaban un colapso del orden interno que no podía permitirse. En el este de la Galia, los burgundios también buscaron expandir su territorio. En el 436, Aecio autorizó a sus mercenarios hunos a lanzar una campaña devastadora contra ellos, un acto de realpolitik brutal que aplastó su poder y los obligó a reasentarse en una nueva área como federados obedientes. Más al norte, contuvo la expansión de los francos a lo largo del Rin, derrotando a su rey Clodio en una batalla cerca del río Somme. A través de estas campañas incesantes, Aecio actuó como el gran estabilizador de Occidente. Viajaba de una frontera a otra, apagando fuegos, reforzando alianzas y castigando la traición. Logró preservar la mayor parte de la Galia bajo control o influencia romana, una hazaña notable dadas las circunstancias. Pero su éxito dependía en gran medida de sus aliados hunos, y al otro lado del Danubio, esos aliados estaban siendo unificados por un nuevo líder, un hombre cuya ambición no se contentaría con servir a los intereses de Roma. Mientras Aecio se afanaba en mantener unidas las provincias occidentales, una tormenta se gestaba en las estepas de Eurasia. Las tribus hunas, que durante mucho tiempo habían sido una fuente de mercenarios y una amenaza controlable, encontraron un líder que las uniría en una fuerza apocalíptica. Su nombre resonaría a través de los siglos como sinónimo de terror y destrucción: Atila. En el año 434, Atila y su hermano Bleda heredaron el liderazgo de los hunos. Rápidamente, consolidaron un imperio que se extendía desde el Báltico hasta el Danubio. Su primer objetivo fue el Imperio Romano de Oriente. Durante más de una década, lanzaron campañas devastadoras en los Balcanes, saqueando docenas de ciudades y humillando a los ejércitos del emperador Teodosio II. Constantinopla, protegida por sus formidables murallas, se salvó, pero se vio obligada a pagar un tributo anual exorbitante en oro para mantener a raya a los hunos. Atila era más que un simple caudillo. Era un estratega brillante y un político astuto. Tras la oportuna muerte de su hermano en el 445, se convirtió en el único gobernante de un imperio nómada que rivalizaba en poder con el de Roma. Aecio, que había pasado parte de su juventud entre los hunos y los había utilizado como aliados, observaba el ascenso de Atila con creciente preocupación. Su relación personal y su conocimiento de los hunos eran un activo, pero sabía que la ambición de Atila no conocía límites.
El pretexto para que Atila volviera su mirada hacia Occidente fue uno de los episodios más extraños de la antigüedad tardía. En el 450, Justa Grata Honoria, la hermana del emperador Valentiniano III, frustrada por su vida aislada y un matrimonio no deseado, envió su anillo de sello a Atila, pidiéndole que la rescatara. Atila, astutamente, interpretó esto como una propuesta de matrimonio y reclamó la mitad del Imperio Romano de Occidente como su dote. La demanda fue, por supuesto, rechazada. Pero ahora Atila tenía la excusa que necesitaba. A principios del 451, reunió a un ejército masivo, una confederación de hunos y pueblos sometidos, y cruzó el Rin, adentrándose en el corazón de la Galia. La mayor amenaza que el Imperio de Occidente había enfrentado estaba en marcha. Ciudades enteras caían a su paso. El destino de la civilización romana occidental pendía de un hilo, y solo un hombre tenía la experiencia, la reputación y la voluntad para hacerle frente: Flavio Aecio. En las vastas y ventosas estepas de Asia Central, un nuevo poder estaba surgiendo, una fuerza que haría temblar los cimientos de dos imperios. A mediados del siglo V, las tribus hunas, nómadas y feroces jinetes, encontraron un líder capaz de unificar su poder disperso en una sola voluntad de hierro: Atila. Su nombre no tardaría en convertirse en sinónimo de terror y destrucción. Atila no era simplemente un jefe tribal, era un estratega brillante, un político astuto y un maestro de la guerra psicológica. Comprendió que el miedo era un arma tan poderosa como la espada. Se forjó a sí mismo una leyenda, la de ser el azote de Dios, un instrumento del castigo divino enviado para purgar un mundo corrupto. Esta reputación, cuidadosamente cultivada, le precedía a donde quiera que fuera, sembrando el pánico y debilitando la moral de sus enemigos antes de que se disparara una sola flecha. Ascendió al poder junto a su hermano Bleda en el año 434. Pero la ambición de Atila no conocía iguales. Unos años más tarde, Bleda fue apartado del camino y Atila se convirtió en el único gobernante del vasto imperio huno, que se extendía desde el río Ural hasta el Rin. Su corte, aunque nómada en espíritu, se estableció en una gran aldea de madera en la actual Hungría, desde donde recibía tributos y embajadores. Su mirada no se dirigía inicialmente a Occidente. Durante años, centró su formidable energía en el Imperio Romano de Oriente. Lanzó campañas devastadoras en los Balcanes, saqueando ciudades y exigiendo enormes cantidades de oro a Constantinopla para comprar una paz precaria. El emperador Teodosio II se vio obligado a firmar tratados humillantes, cediendo territorios y pagando tributos que vaciaron las arcas imperiales. Atila demostró que el poderoso Imperio de Oriente podía ser doblegado. Para Aecio, en Rávena, estas noticias eran alarmantes. Conocía a los hunos mejor que nadie. Había vivido entre ellos como rehén en su juventud, y los había utilizado como mercenarios en sus propias campañas. Sabía de su increíble habilidad como jinetes arqueros y de su brutal eficacia en el campo de batalla. Pero también conocía su estructura de poder, dependiente de la fuerza y el carisma de un solo hombre. Mientras Átila se enriquecía a costa de Oriente, Occidente disfrutaba de una frágil tregua. Pero Aecio sabía que era solo cuestión de tiempo. Un depredador de la talla de Atila, habiendo probado la debilidad de un imperio, inevitablemente volvería su mirada hacia el otro. La pregunta no era si Atila atacaría a Occidente, sino cuándo. ¿Y qué pretexto utilizaría para desatar una tormenta como el mundo romano no había visto jamás? En la opresiva y dorada jaula de la corte imperial de Rávena,
una princesa soñaba con la libertad. Justa Grata Honoria, la hermana mayor del emperador Valentiniano III, era una mujer de sangre augusta y espíritu indomable. Pero su linaje era tanto un privilegio como una maldición. Valentiniano, un gobernante débil y paranoico, veía en su hermana una amenaza constante. Un matrimonio ventajoso para ella podría producir un rival al trono. Por ello, la mantenía bajo estricta vigilancia, negándole cualquier pretendiente y forzándola a una vida de castidad. La situación de Honoria se volvió insostenible cuando se descubrió que mantenía una relación secreta con un oficial de su casa, Eugenio. El escándalo fue mayúsculo. Valentiniano, enfurecido, ordenó la sanción de su amante y confinó aún más a su hermana. Para resolver el problema de Honoria de una vez por todas, decidió casarla con un senador anciano y de lealtad probada, un hombre llamado Herculano, garantizando así que no tendría herederos ambiciosos. Para Honoria, este matrimonio arreglado era una sentencia, el fin de cualquier esperanza de autonomía. Desesperada, atrapada y furiosa, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. En un acto de desafío supremo, confió a un eunuco de su confianza, Jacinto, una misión de increíble audacia. Le entregó su anillo de sello imperial y una carta, y lo envió en un peligroso viaje a través de Europa hasta la corte de Atila, el hombre más temido del mundo. El mensaje era una súplica de ayuda, una petición para que el rey de los hunos la rescatara de su inminente matrimonio. Atila, al recibir el anillo y el mensaje, vio mucho más que la petición de una princesa en apuros. Vio una oportunidad de oro. Con una astucia política formidable, interpretó la entrega del anillo no como una simple petición de auxilio, sino como una propuesta de matrimonio. Y si se casaba con una princesa imperial, argumentó, tenía derecho a una dote digna de su estatus. Atila reclamó la mitad del Imperio Romano de Occidente como herencia de Honoria. La respuesta de Valentiniano fue de horror e indignación. Rechazó la demanda de plano, negando cualquier validez a la propuesta de su hermana. Pero el daño ya estaba hecho. Un asunto personal de la familia imperial se había transformado en un casus belli, una justificación para la guerra. Atila ahora tenía el pretexto que necesitaba. El anillo de una princesa desesperada se había convertido en la llave que abriría las puertas de la Galia a la mayor invasión que el imperio hubiera enfrentado jamás. En la primavera del año 451, el pretexto de Honoria se materializó en una fuerza abrumadora. Atila cruzó el río Rin cerca de la actual Coblenza, al frente de un ejército de una escala casi inimaginable para la época. No eran solo unos. Su horda era una confederación de pueblos sometidos: ostrogodos, gépidos, esciros, érulos y muchos otros, cada uno luchando bajo sus propios jefes, pero respondiendo al mando único de Atila. Era un torrente imparable de humanidad en movimiento, una nación entera en pie de guerra. Su objetivo era el corazón de la Galia. La estrategia de Atila era una mezcla de velocidad y terror. Las ciudades que se interponían en su camino enfrentaban un ultimátum simple: rendirse o ser aniquiladas. La primera gran ciudad en caer fue Divodurum Mediomatricorum, la actual Metz. La ciudad fue saqueada y sus habitantes sufrieron las consecuencias de la resistencia. La noticia de la caída de Metz se extendió como un reguero de pólvora, y el pánico se apoderó de la Galia. Una tras otra, las ciudades del norte fueron cayendo o abrían sus puertas por miedo. Reims, Tongeren, Arras, todas sucumbieron al avance huno. Las defensas romanas, dispersas y mal preparadas para una invasión de tal magnitud, se desmoronaron. El ejército de campaña de la Galia
era insuficiente para hacer frente a semejante amenaza. Aecio, en Italia, se enfrentaba a una carrera contra el tiempo. La velocidad del avance de Atila era asombrosa. Mientras el rey Huno se adentraba en el territorio, una leyenda de esperanza surgió en la ciudad de Lutecia, que más tarde se conocería como París. Se dice que sus habitantes, aterrorizados, se preparaban para abandonar la ciudad, pero fueron convencidos de quedarse y rezar por una joven llamada Genoveva. Milagrosamente, Atila desvió su ejército y la ciudad se salvó, un evento que cimentaría la futura santidad de Genoveva y mostraría la desesperación de la gente, que buscaba consuelo en la fe ante el fracaso de las armas. Pero Atila no se detuvo. Su verdadero objetivo estratégico era la ciudad de Aurelianum, la moderna Orleans. Su posición en el río Loira era crucial. Si tomaba Orleans, tendría un punto de apoyo para controlar los principales cruces de ríos y abriría el camino hacia el sur, hacia el territorio de los visigodos. La invasión había alcanzado su punto crítico. La Galia estaba de rodillas y toda la estructura del poder romano en Occidente pendía de un hilo muy fino. Mientras la Galia ardía, Flavio Aecio se enfrentaba a la tarea más abrumadora de su carrera. El ejército romano por sí solo era una sombra de lo que fue. Años de guerra civil, crisis económica y la pérdida de territorios clave como África habían mermado su fuerza. Aecio sabía que enfrentarse a la horda de Atila con sus legiones restantes sería un suicidio. Su única esperanza residía en la diplomacia, en forjar una coalición con los mismos pueblos bárbaros que a menudo había combatido. Los reinos federados que habitaban dentro de las fronteras del imperio. El socio más crucial y, a la vez, el más difícil de convencer, era el reino visigodo de Tolosa, gobernado por el anciano y orgulloso rey Teodorico I. La relación entre romanos y visigodos era una larga historia de desconfianza y conflicto, marcada por batallas y tratados rotos. Teodorico había luchado contra Aecio en el pasado y no tenía motivos para amar a Roma. ¿Por qué debería arriesgar la vida de sus guerreros para salvar a sus antiguos amos? Aecio emprendió un viaje frenético hacia el sur de la Galia. No envió mensajeros, fue en persona, consciente de que solo su presencia y su poder de persuasión podrían tener éxito. Para convencer a Teodorico, Aecio apeló no a la lealtad a Roma, sino al instinto de supervivencia. Argumentó que Atila no era una amenaza solo para el imperio, sino para todos. Si Roma caía, los visigodos serían los siguientes. Atila no distinguía entre romano y godo. Solo veía tierras que conquistar y pueblos que subyugar. Aecio también contó con la ayuda de Abito, un influyente noble galorromano que gozaba de gran prestigio y amistad personal con Teodorico. Juntos, en la corte visigoda, presionaron al viejo rey, advirtiéndole del peligro común. Las deliberaciones fueron tensas. Muchos nobles visigodos se oponían a la alianza, viendo la guerra entre hunos y romanos como una oportunidad para expandir su propio reino. Pero finalmente, la sabiduría y la previsión de Teodorico prevalecieron. Comprendió que Aecio decía la verdad. Accedió a unir sus fuerzas a las de Roma. Fue un momento decisivo. La alianza se extendió. Los francos salios, liderados por su rey Meroveo, también se unieron a la causa, al igual que los burgundios, los sajones y los alanos de San Gibano, cuyo reino se encontraba directamente en el camino de Atila, cerca de Orleans. Aecio, el maestro de la Realpolitik, había logrado lo imposible: unir a enemigos históricos bajo una sola bandera contra una amenaza existencial. Por primera vez en décadas, un ejército verdaderamente pangalo
Una coalición de romanos y germanos se estaba reuniendo. Era una alianza frágil, forjada en la desesperación, pero era la única esperanza de la Galia. Con la alianza forjada, el tiempo era el enemigo. Atila y su inmenso ejército habían puesto sitio a Aurelianum, la estratégica ciudad de Orleans. Sus murallas eran la última barrera importante que protegía el sur de la Galia y el reino visigodo. El obispo de la ciudad, San Aniano, organizó una defensa heroica, manteniendo la moral de los ciudadanos con promesas de que la ayuda estaba en camino. Pero los días se convirtieron en semanas, y las máquinas de asedio de los hunos comenzaron a abrir brechas en las antiguas murallas. La ciudad estaba al borde del colapso. Mientras tanto, Aecio y Teodorico movilizaban sus fuerzas combinadas. Fue una proeza logística monumental. El ejército de la coalición era un mosaico de culturas y estilos de lucha. La infantería disciplinada de Roma, la temible caballería pesada de los visigodos, los feroces guerreros francos a pie. Poner en marcha a este ejército heterogéneo y dirigirlo con un propósito común requería todo el genio militar de Aecio. La marcha hacia Orleans fue una carrera desesperada. Cada día de retraso aumentaba la posibilidad de que encontraran la ciudad en ruinas y a Atila afianzado al otro lado del Loira. La noticia de su avance llegó a oídos de Atila. El rey huno, confiado en su superioridad numérica y en la desunión de sus enemigos, se sorprendió al saber que romanos y visigodos marchaban juntos. No esperaba una respuesta tan rápida ni tan unificada. La llegada de un ejército tan formidable cambiaba por completo sus cálculos estratégicos. Justo cuando los defensores de Orleans estaban a punto de ceder, las avanzadillas del ejército de Aecio aparecieron en el horizonte. La llegada de la fuerza de socorro obligó a Atila a tomar una decisión crucial. Continuar el asedio significaría quedar atrapado entre los muros de la ciudad y el nuevo ejército. Decidió levantar el sitio y retirarse hacia el este, buscando un terreno más favorable donde pudiera desplegar su vasta caballería para una batalla campal decisiva. Comenzó así una persecución táctica a través del norte de la Galia. Atila no huía, sino que elegía su campo de batalla. Aecio y Teodorico lo seguían de cerca, hostigando su retaguardia pero evitando un enfrentamiento prematuro. Finalmente, Atila detuvo su retirada en una vasta llanura cerca de la actual Châlons-en-Champagne, un lugar conocido en la historia como los Campos Cataláunicos. El escenario estaba listo. Dos de los ejércitos más grandes, jamás reunidos en suelo europeo, se encontraban cara a cara. El destino del Imperio Romano de Occidente y de toda la Galia se decidiría en una sola y colosal batalla. El año es 451. Sobre las vastas llanuras de la Galia, cerca del actual Châlons-en-Champagne, la historia contiene el aliento. Dos mundos, dos visiones del orden y del caos, se preparan para una colisión que definirá el futuro de Europa. Por un lado, Atila, el rey de los hunos, el autoproclamado azote de Dios. Su ejército no es una simple horda, sino una formidable máquina de guerra multinacional, una confederación de pueblos subyugados, ostrogodos, gépidos, alanos y muchos otros, unidos por el miedo y la promesa de un botín sin fin. Habían arrasado la Galia, dejando un rastro de ciudades convertidas en cenizas, y ahora su objetivo final era el corazón del poder romano en la región. En su camino se interponía un hombre, la única figura capaz de mirar a Atila a los ojos sin vacilar: Flavio Aecio. El generalísimo del Imperio Romano de Occidente había logrado una hazaña diplomática que parecía imposible. Había convencido a su antiguo adversario y receloso aliado, el rey visigodo Teodorico I, de que la amenaza huna era un peligro existencial para todos.
godos y romanos, enemigos durante generaciones, marcharían ahora bajo un mismo estandarte. A ellos se unieron los francos, los burgundios y los alanos, que habían permanecido leales a Roma. El ejército de Aecio era un mosaico de pueblos, una frágil coalición unida por la necesidad y el genio estratégico de su comandante. La tensión era palpable cuando las dos fuerzas masivas se avistaron. Cientos de miles de hombres cubrían el horizonte, un mar de estandartes, lanzas y caballos. La batalla, conocida como los campos cataláunicos, no comenzó con una carga frontal, sino con una lucha feroz por una cresta que dominaba el terreno. Quien controlara esa altura, controlaría el campo de batalla. Aecio, con su conocimiento del pensamiento uno, anticipó los movimientos de Atila. El combate fue de una ferocidad inaudita. El estruendo del acero, los gritos de guerra en decenas de lenguas y el suelo temblando bajo las pezuñas de los caballos crearon una escena de caos controlado. En el fragor de la lucha, el anciano rey Teodorico cayó de su caballo y fue arrollado por su propia caballería. Su pérdida, lejos de quebrar la moral visigoda, la encendió con una furia vengativa. Liderados por su hijo, Torismundo, los godos lanzaron un contraataque devastador que hizo retroceder el flanco de Atila. Aecio, manteniendo el centro romano firme como una roca, coordinó las maniobras, explotando cada oportunidad. Al caer la noche, el ímpetu de los hunos se había agotado. Atila, por primera vez en su vida de conquistas, se vio obligado a retroceder, refugiándose en su campamento fortificado de carros. La victoria era de Aecio, pero el campo estaba cubierto por una alfombra de pérdidas incalculables. El choque había terminado, pero la guerra por el alma de Europa apenas comenzaba. El amanecer del día siguiente reveló la verdadera magnitud de la batalla. La llanura, antes verde y serena, era ahora un testimonio silencioso de la brutalidad del conflicto. El aire estaba cargado con el peso de la pérdida. Para Flavio Aecio, el arquitecto de esta victoria, no había euforia, solo la fría y pesada carga de la responsabilidad. Mientras recorría el campo, comprendió que el precio pagado por detener a Atila había sido terriblemente alto. El momento más solemne llegó con el descubrimiento del cuerpo del rey Teodorico. Sus guerreros lo encontraron bajo un montículo de caídos, un final indigno para un monarca tan orgulloso. Con gran ceremonia y lamento, lo levantaron sobre sus escudos. En un acto espontáneo y cargado de emoción, los nobles visigodos aclamaron a su hijo, Torismundo, como su nuevo rey, allí mismo, en el campo de batalla manchado por la sangre de su padre. Este nombramiento inmediato, aunque necesario para mantener la cohesión visigoda, presentó a Aecio un nuevo y peligroso problema. El joven Torismundo era impetuoso, valiente y ardía en deseos de vengar a su padre. Su primer impulso como rey fue claro y directo: asaltar el campamento de Atila, aniquilar a los hunos y poner fin a su amenaza para siempre. Sus guerreros, llenos de furia, compartían su sed de una conclusión definitiva. Aquí es donde Aecio demostró que su genio no era solo militar, sino profundamente político. Se enfrentó a un dilema que definiría su legado. Podía acceder a la petición de Torismundo y probablemente destruir por completo el poder de Atila. Sin embargo, Aecio pensaba varios movimientos por delante en el gran tablero de ajedrez de la política europea. ¿Qué pasaría después de que los hunos fueran eliminados? Los visigodos, ahora liderados por un rey joven y agresivo, y con el ejército más poderoso de la Galia, ya no necesitarían a Roma. Sin la amenaza común de los hunos para mantenerlos unidos, la frágil alianza se rompería.
Un reino visigodo victorioso y sin rivales podría convertirse en un peligro mucho mayor para el debilitado imperio romano que un Atila derrotado y humillado. La victoria total, paradójicamente, podría significar la ruina de Roma a largo plazo. Aecio necesitaba mantener un delicado equilibrio de poder. Necesitaba que los visigodos siguieran necesitando a Roma, y para eso, la amenaza de los hunos, aunque disminuida, debía seguir existiendo. La victoria en los campos cataláunicos había sido ganada, pero ahora Aecio tenía que librar una batalla mucho más sutil, la batalla por controlar las consecuencias de su propio triunfo. Su siguiente decisión no se tomaría con la espada, sino con la astucia y la palabra. En la quietud de su tienda de campaña, rodeado de mapas y de los informes de sus exploradores, Flavio Aecio tomó una de las decisiones más controvertidas y trascendentales de la historia antigua. Con Atila y su ejército acorralados, la aniquilación total del poder huno estaba al alcance de su mano. Sin embargo, el general romano eligió un camino diferente, uno guiado por una lógica fría y una visión a largo plazo que pocos de sus contemporáneos podían comprender. Su plan era una obra maestra de la manipulación psicológica y la estrategia política. Se acercó al recién coronado rey visigodo, Torismundo, y en lugar de discutir tácticas militares, le habló de política interna. Le advirtió con un tono de sincera preocupación que mientras él estaba en el campo de batalla buscando la gloria, sus hermanos en la capital, Tolosa, podrían estar conspirando para robarle el trono. La costumbre goda de sucesiones turbulentas era bien conocida. Aecio le sugirió que su prioridad no era rematar a un enemigo ya vencido, sino galopar hacia su reino para asegurar su corona antes de que fuera demasiado tarde. La semilla de la duda fue plantada en la mente del joven rey. La perspectiva de ganar una batalla en la Galia, solo para perder su reino en casa, era una posibilidad real. Persuadido por el razonamiento de Aecio, Torismundo reunió a sus visigodos y emprendió la marcha hacia el sur. Con la partida del contingente más poderoso de su ejército, Aecio procedió a desmantelar el resto de su coalición. Aconsejó a los francos y a los demás aliados que regresaran a sus tierras para protegerlas, argumentando que la amenaza principal había sido neutralizada. En cuestión de días, el gran ejército que había salvado a la Galia se disolvió. Aecio se quedó únicamente con sus propias legiones romanas, una fuerza insuficiente para asaltar el campamento de Atila por sí sola. La decisión de Aecio ha sido objeto de un intenso debate durante siglos. ¿Fue un acto de genio estratégico o un error catastrófico? Sus defensores argumentan que preservó el vital equilibrio de poder. Al permitir que un Atila debilitado escapara, se aseguró de que los pueblos germánicos, especialmente los visigodos, siguieran viendo a Roma como un aliado necesario contra una amenaza latente. Mantuvo a sus rivales divididos y dependientes. Sus detractores, sin embargo, sostienen que Aecio sacrificó la seguridad a largo plazo por una ganancia táctica a corto plazo. Perdió la única oportunidad de eliminar permanentemente al enemigo más peligroso del imperio. La prueba de su posible error llegaría muy pronto. Atila, atónito al descubrir que el cerco se había levantado, no esperó a ser invitado a marcharse. Reunió a los restos de su ejército y se retiró al otro lado del Rin. Estaba derrotado, pero no destruido. Su orgullo estaba herido y su sed de venganza intacta. Aecio había ganado la partida en la Galia, pero sin saberlo, había puesto en juego una pieza mucho más valiosa, la propia Italia. Un año después de su humillación en la Galia, en el 452,
un Atila revitalizado y furioso buscó su revancha. Esta vez, su objetivo no era una provincia lejana, sino el mismo corazón del imperio, Italia. Cruzó los Alpes con una facilidad pasmosa, y el norte de la península quedó a su merced. La poderosa ciudad de Aquileia fue sitiada, y tras una feroz resistencia, arrasada hasta sus cimientos. Otras ciudades como Milán y Pavía corrieron la misma suerte. El pánico se apoderó de Italia. ¿Dónde estaba Aecio, el salvador de los campos cataláunicos? La realidad era que el general se encontraba en una posición de impotencia. Su ejército de coalición ya no existía, y las legiones estacionadas en Italia eran escasas y de baja calidad, insuficientes para enfrentar a los hunos en campo abierto. El gobierno imperial en Rávena, con el emperador Valentiniano III a la cabeza, estaba paralizado por el miedo. Valentiniano huyó a la más segura Roma, dejando a sus súbditos a su suerte. Con el poder militar neutralizado y el poder político en desbandada, la responsabilidad de salvar a Roma recayó sobre una figura inesperada. Una embajada partió de la ciudad eterna para parlamentar con el rey Huno. No estaba liderada por un general ni por un senador, sino por el obispo de Roma, el Papa León I. Era un hombre de formidable intelecto y una autoridad moral inquebrantable, una figura que representaba un poder diferente al de la espada. El encuentro tuvo lugar a orillas del río Mincio, en el norte de Italia. La escena se convirtió en leyenda. De un lado, Atila, el guerrero temido en todo el mundo conocido, rodeado de su séquito armado. Del otro, León, un anciano vestido con sus sencillas vestiduras clericales, acompañado por otros dignatarios. Las crónicas posteriores, adornadas por la fe, hablarían de una intervención divina, de los apóstoles Pedro y Pablo, apareciendo en el cielo con espadas flamígeras para amenazar a Atila. La realidad histórica fue, probablemente, más pragmática. León, actuando como portavoz de la aterrorizada aristocracia romana, casi con seguridad, ofreció a Atila una cantidad ingente de oro, un tributo masivo para que se marchara. Además, otros factores jugaron a favor de la misión papal. Una plaga había comenzado a extenderse entre las filas de los hunos. Sus líneas de suministro estaban peligrosamente extendidas, y lo que es más importante, llegaron noticias de que tropas del Imperio Romano de Oriente estaban atacando los territorios hunos en los Balcanes. Atila, un estratega astuto, sabía cuándo no debía forzar su suerte. Por una combinación de oro, diplomacia y realidades militares, el rey de los hunos dio media vuelta y se retiró de Italia. Roma se había salvado. Pero el salvador no había sido un emperador ni un general. El prestigio del papado se disparó a cotas nunca vistas. Y en el palacio, la reputación de Aecio, el hombre que no había podido detener la invasión, sufrió un golpe del que no se recuperaría. Flavio Aecio regresó a la corte imperial de Rávena como el hombre más poderoso del imperio de Occidente. Había detenido a Átila en la Galia, y aunque no luchó directamente en Italia, su mera existencia y la amenaza de su reagrupamiento habían contribuido a la retirada de los hunos. Era el pilar sobre el que se sostenía el frágil edificio del Estado romano, el último de los romanos, según los historiadores. Pero en los pasillos del poder, la grandeza inspira tanto admiración como una envidia corrosiva. El emperador Valentiniano III, que debía su trono a Aecio, vivía a la sombra del inmenso prestigio de su general. Era un gobernante débil, inseguro y profundamente resentido por su propia irrelevancia. Este resentimiento fue avivado por dos de los cortesanos más influyentes, el senador Petronio Máximo y el eunuco Heraclio. Petronio Máximo,
un aristócrata inmensamente rico, veía a Aecio como el principal obstáculo para sus propias ambiciones desmedidas. Heraclio, el chambelán del emperador, temía la influencia del general y susurró constantemente veneno en el oído de Valentiniano. Juntos, tejieron una red de intrigas, presentando cada éxito de Aecio no como un servicio al imperio, sino como un paso más en su supuesto plan para usurpar el trono. El punto de inflexión llegó cuando Aecio, buscando asegurar el futuro de su familia y estabilizar el Estado, propuso un matrimonio dinástico. Su hijo, Gaudencio, se casaría con una de las hijas de Valentiniano, Placidia. Para Aecio, era una alianza política lógica. Para el paranoico emperador, manipulado por sus consejeros, fue la prueba definitiva de la traición de Aecio. Era la confirmación de que su general no solo quería el poder, sino también la propia corona imperial. El 21 de septiembre del año 454, Aecio fue convocado al palacio de Rávena con el pretexto de discutir asuntos financieros del Estado. Acudió solo, desarmado y sin sospechar nada. Dentro de la sala del trono, se encontró con Valentiniano y Heraclio. La discusión sobre los impuestos se convirtió rápidamente en una agria acusación. El emperador, en un arrebato de furia largamente contenida, acusó a Aecio de traición. Antes de que el general pudiera articular una defensa, Valentiniano desenvainó la espada que llevaba oculta y asestó el primer golpe. Heraclio y otros leales al emperador se unieron de inmediato. En un instante, el hombre que había dedicado su vida a defender a Roma yacía sin vida en el suelo del palacio, víctima no de los hunos o los godos, sino de la debilidad y la envidia de su propio soberano. La noticia conmocionó al imperio. Se cuenta que cuando Valentiniano le preguntó a un consejero si había hecho bien en deshacerse de Aecio, éste le respondió con una frase lapidaria: «No sé si ha hecho bien o mal, pero sé que ha cortado su mano derecha con la izquierda». Con la muerte de Aecio, el imperio no solo perdió a su mejor general, sino también su última esperanza. El vacío de poder que dejó sería el preludio del caos final y la desintegración de Roma.